Pues buenas tardes, me presento, soy José Javier Martínez Herraiz. Pone aquí que soy el delegado del rector para Administración Electrónica y Seguridad de la Universidad de Alcalá. Soy profesor del Departamento de Ciencias de la Computación, del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Y además soy director de una cátedra de ciberseguridad ISDEFE, Ingeniería de Sistemas de la Defensa, la empresa pública del Ministerio de Defensa, y Universidad de Alcalá. Entonces yo hoy voy a ser el moderador de una mesa que es especialmente equilibrada. Y cuando digo eso lo digo con conocimiento de causa, porque siempre se dice que es equilibrada cuando, por ejemplo, hay alguien de Policía Nacional y hay alguien de Guardia Civil. Aquí no es el caso. Pero eso no quiere decir que sea equilibrada, porque a lo mejor hay alguien de Policía Nacional de la Policía Judicial y siempre hay alguien de Guardia Civil de la Policía Judicial que su trabajo es muy parecido. ¿Por qué digo que la mesa es muy equilibrada? Pues porque tenemos a tres personas que además en su ámbito de competencia son muy significativas, que los diferentes aspectos que no están claros para la hora de distinguir ciberseguridad, ciberdefensa, aquí tenemos representados, digámoslo así, gente que incluso nos puede aclarar esos matices, ¿no? Paso a presentarlos y luego ya iniciamos la ronda de debate. Y empiezo por orden de cómo estamos sentados. Tengo aquí a mi derecha a Enrique Cubeiro, que es capitán de navío y jefe del Estado Mayor del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Y por eso digo, ya hay alguien de ciberdefensa. Es importante porque luego entraremos en el debate. A la hora de defendernos o de atacar no puede hacerlo todo el mundo. Eso está regulado y solamente quien puede hacerlo son unos pocos, ¿no? Pero bueno, luego entraremos en ello. Luego, a la derecha de Enrique está Yaiza Rubio, que viene representando, digámoslo así, a la parte más de ciberseguridad empresarial. Yaiza trabaja, no sé si sigues en el Evenpaz o ahora ya no estás en el Evenpaz, en el grupo Telefónica, digámoslo así, o sea, empresa privada, ¿no? Y luego a la derecha de Yaiza está Pedro Pacheco, que es el comisario jefe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Y lo leo porque no me lo sé, porque como le han cambiado el nombre, para mí era siempre la UIT, la Unidad de Investigación Tecnológica, pero le han cambiado el nombre, que es Policía Judicial. Y entonces pues nos hablará sobre todo, ahora entraremos sobre cosas relacionadas con los ciberdelitos. Todo tiene relación con la ciberseguridad, pero hay diferentes matices, ¿no? Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Yo voy a ir lanzando preguntas, luego el debate puede ser vivo y podemos estructurarlo como queramos, ¿no? Pero voy a empezar inicialmente con una pregunta para los tres miembros de la mesa. Y yo creo que para contestar vamos a empezar por Pedro. ¿Por qué? Porque él en su artículo de la revista da datos que están sacados en la fotografía de los datos que había en ese momento. Luego han salido otras estadísticas posteriores de datos del año 2018 y eso. Yo quería empezar con esa pregunta para todos, ¿no? Las estadísticas del Ministerio del Interior nos dicen que en el año 2018 ha habido 110.000 ciberdelitos, ciberataques, muchos. Digo, esta cifra que puede dar miedo, y esto va creciendo, va decreciendo, va a más. ¿Qué es lo que está pasando? Buenas tardes. Bueno, lo primero, un placer compartir este foro aquí con todos vosotros y por supuesto con ustedes también de oyentes. Vale, el estudio del que estás hablando, este informe, es un estudio que anualmente elabora el Ministerio del Interior, concretamente Secretaría de Estado de Seguridad. Es un estudio trascendental para ciberseguridad, pero fundamentalmente para ciberdelincuencia. Además se titula, lo vienen elaborando desde hace unos 8 o 10 años, Estudio sobre la ciberdelincuencia en España. Para nosotros es importantísimo. De los datos que estás hablando, 110.000, efectivamente, si aisladamente cogemos esa cifra y nos preguntan, ¿es mucho o es poco?
Claro, no tiene ningún sentido decir es mucho. Aquí hay que analizar unos factores, y los factores son las tendencias. Efectivamente, este año en España, durante el año 2018 hemos tenido 110.000 delitos. No son delitos, son hechos conocidos. Hechos conocidos en policía es la suma de las denuncias que interponen las víctimas más las actuaciones policiales. ¿Vale? Recoge todas las denuncias y actuaciones policiales en territorio español de Policía Nacional y Guardia Civil, a excepción de País Vasco y Cataluña, ¿vale? Es un informe importantísimo, ¿vale? Un poco para poner antecedentes de lo que estamos hablando. 110.000 hechos, efectivamente, es una cifra muy importante, pero como digo, la importancia viene en la tendencia. Tenemos que analizar qué ha ocurrido los 5 años anteriores. Los 5 años anteriores, lo que ha ocurrido es que el aumento de los ciberdelitos en España es en torno a un 20 o un 25%. Yo en el artículo de la revista creo que la cifra que puse eran entre el 18 y 20%, porque es cierto que dar un número exacto es un poco arriesgado, pero creo que la cifra que puse, porque los datos aportados eran hasta el año 2017, porque no estaba emitido el informe de 2018, y realmente yo pensaba que en 2018 la tendencia, aunque tenía los datos de Policía Nacional, no los de Guardia Civil, iba a ser la misma, en torno a un 18%. Y la verdad es que me ha sorprendido porque es mucho más. Creo que en el 2017 tuvimos 85.000 hechos y en el 2018 son 110.000. Lo cual significa que en los 5 últimos años la tendencia ha sido en torno a un 20-22% de incremento. ¿Qué significa esto? Pues que estamos hablando de unos incrementos importantísimos, de una tendencia importantísima. Para nosotros, en Policía Nacional, sin cualquier delito tradicional, por así decirlo, tuviéramos ese incremento, nos poníamos las pilas. Nos poníamos las pilas porque diríamos que algo está fallando. Y obviamente algo está fallando, que ahora, obviamente, de los minutos que vamos a hablar aquí, va a salir a relucir. Esa es lo importante de esa cifra, que hay una tendencia al alza que es así desde los 5 últimos años. Otro dato importante de ese estudio es que afecta a todos los bienes jurídicos protegidos. Hace unos años, mediante las nuevas tecnologías, se podían cometer X delitos. La evolución ha sido de tal magnitud que a día de hoy prácticamente todos los delitos, a excepción de los que necesitan una ejecución material, una ejecución física, pueden ser cometidos a través de las nuevas tecnologías. Pues bien, en todos ellos hay un aumento y eso es importante. La tendencia de cara al futuro, pues obviamente va a seguir así, un mínimo 20-25 anualmente, mínimo, ¿eh? Es muy difícil de parar. Y es cierto que ahora, en los siguientes minutos, debemos hablar de unas medidas no solamente operativas de Policía Nacional o de Guardia Civil, sino también de ciberseguridad, de medidas de seguridad del usuario, porque es importantísimo. Sirva de consuelo, que es cierto que el aumento es imparable, que la delincuencia tradicional, y cuando digo la delincuencia tradicional hablo de los robos con fuerza, de los hurtos, de los robos con violencia, la tendencia es al contrario. Desde unos años a esta parte, o bien tiende a disminuir, depende de qué delitos, o por lo menos a mantenerse, sobre todo en delitos contra el patrimonio. Es un consuelo. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista policial? Que hay un cambio de tendencia en la criminalidad, a favor, obviamente, de la ciberdelincuencia. Y los motivos, pues ahora lo veremos. Muy bien, muchas gracias. Oye, tanto Yaiza como Enrique, podéis obviamente circunscribirlo en la respuesta a vuestro ámbito de competencia. Quiero decir, si las empresas también este dato lo notáis y eso, o en la defensa, en el ámbito de defensa. Nosotros quizá no tenemos tantas estadísticas, pero por lo menos mi percepción es que a lo mejor es que hace unos años no sabíamos que estábamos tan mal. O sea, ¿por qué? Porque hasta hace nada podíamos ver contraseñas en plano viajando por internet. Cuando tú hacías un software determinado no tenías en cuenta nunca la seguridad desde el diseño y la privacidad del diseño. Y yo creo que WannaCry fue un momento muy importante para todas las empresas donde nos dimos cuenta que esto de la seguridad, aunque ya muchas empresas tenían en cuenta que la seguridad era muy importante, sí que es verdad que nos pusimos mucho las pilas. Por eso creo que mi percepción no es que vamos a peor, sino todo lo contrario, somos más conscientes. Lo que pasa es que antes las empresas quizá decían que esto de la seguridad pues a lo mejor no eran para ellas, ¿no? No invertían en seguridad porque no lo necesitaban. Ahora ven que pueden perder mucho dinero si no invierten en seguridad y nos estamos todos poniendo las pilas, tanto grandes empresas como pequeñas y medianas, ¿no? Y yo ahora lo noto mucho porque yo empecé mi carrera profesional de analista de seguridad y ahora llevo un equipo de ingeniería generando software y
antes a lo mejor había otras prácticas, otras metodologías de desarrollo de software que no son las de ahora. Las de ahora yo no puedo meter una línea de código si no está validado por casi un equipo de seguridad. Entonces, por eso me cuesta, creer, que a la hora, por lo menos, a crear software y que es utilizado por humanos y seres humanos, y además es desarrollado por humanos, nosotros podemos cometer delitos, se pueden cometer errores a la hora de desarrollar, pero sinceramente es más difícil cometer esos errores porque hay muchos equipos, tanto de legal como de seguridad y de ingenieros, creando ese software, ¿no? Entonces, quizá no soy tan pesimista a la hora de desarrollo de software. Ahora sí hay quizá una pata muy importante, que es la concienciación de los ciudadanos. Podemos crear unas plataformas muy seguras, pero al final los ataques o se hacen a las empresas, que eso es lo que cada día está más securizado, o se pueden hacer a los usuarios finales. Y esos usuarios finales son los que realmente necesitan muchos planes de concienciación y de que al final son ellos el último eslabón de la cadena a los que se puede engañar, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor la ciberdelincuencia va más orientado a ataques que se pueden hacer al usuario final, que no quizá a grandes empresas que cada día, sí es verdad, que están más concienciadas a la hora de desarrollar software o plataformas tecnológicas. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Y esta misma pregunta, digamos, circunscrita al ámbito de la defensa internacional y de los ejércitos, ahí ¿qué nos puedes decir de estos? Lo primero es que contabilizar incidentes es muy complicado. Es como contabilizar incidentes de tráfico, ¿no? La cifra que cuenta la Dirección General de Tráfico seguro que no es la misma que contabiliza Mapfre, ¿no? Porque Mapfre cuenta los rascones con las columnas del garaje, que debe ser una cantidad de millones tremenda, y eso no lo cuenta la Dirección General de Tráfico, ¿no? Por lo tanto, hay infinidad de cosas que pasan en el ciberespacio que podían etiquetarse como incidentes, pero realmente hay que poner la raya en algún sitio, ¿no? Nosotros, yo la verdad es que estoy harto de decir que las ciberamenazas crecen de manera exponencial en cantidad y en calidad, pero la realidad es que en el Ministerio de Defensa no se aprecia ese crecimiento. O sea, manejamos más o menos la misma cifra de incidentes todos los años. Son incidentes en muchos casos que son porque algunas de nuestras redes y sistemas están expuestos a Internet, y ahí nos peleamos con todo lo que hay en Internet, ¿no? Y la palabra expuestos es la que lo dice claramente, ¿no? A partir de ahí también es importante tener en cuenta que cada vez vemos más, cada vez tenemos equipos más preparados, mejores instrumentos para detectar incidentes, con lo cual, si vemos mejor, también detectamos más, con lo cual la cifra sube. Bueno, con todo eso, y yo no sé si te voy a hacer spoiler. No, es así. No, me refiero a lo que voy a decir ahora. Está claro que hay una cosa que existe, con la que tenemos que vivir, y es que ahora mismo la dificultad de la atribución, la dificultad de la trazabilidad de los ciberataques está generando una enorme impunidad en los ciberatacantes, ¿eh? Y hablo aquí de ciberdelincuencia, y hablo también de unidades militares o de ciberespionaje, de lo que se quiera, ¿no? Y eso genera un enorme efecto llamada, y también ese efecto llamada interviene en que cada vez se crezca más, ¿no? Y luego lo que también vemos es una evolución en lo que es la cualificación de los atacantes, ¿eh? Cada vez hay más grupos muy buenos, cada vez hay más de todo, ¿no? Pero hay más carteristas, podríamos decir, pero también hay cada vez más grupos que podríamos llamar Ocean's 11 del ciberespacio, ¿eh? Ya todas las organizaciones de inteligencia de las grandes potencias tienen muy potentes equipos de ciberespionaje, ¿eh? Ya hay unidades militares especializadas en el combate del ciberespacio. Ya hay APTs que trabajan en modalidad Crime as a Service. O sea que cada vez tenemos una pirámide que se va ensanchando en todo lo que es su extensión, pero sobre todo por la parte de arriba también, ¿no? Muy bien, en algunas cosas que se han apuntado luego vamos a incidir en ellas y vamos a entrar más. Pero ahora voy a empezar casi por el final, con una pregunta que es que siempre se hace al final, pero yo como soy universidad, pues me interesa hacerla al principio y ver si es verdad.
Estoy hablando de esta que se dice siempre que las organizaciones, sean empresas o entes públicos, están sufriendo los rigores de la falta de expertos en ciberseguridad. Pero ¿es esto verdad? ¿Hay ofertas de empleo no cubiertas? Me explico, siempre se dice, hay cifras, no solo en España, a nivel mundial. Hacen falta no sé cuántos expertos en ciber. Pero luego, a la hora de la verdad, las empresas o las organizaciones son conscientes de que hacen falta y tienen que incorporar a gente de verdad, y hay esas ofertas. Quiero decir, crecen los equipos de investigación tecnológica en Policía Nacional o en Guardia Civil o en el Mando Conjunto de Ciberdefensa. ¿De verdad se dejan plazas sin cubrir? Más allá de que la rotación es muy grande y haya determinados profesionales que se los rifan las empresas y se cambian de trabajo muy rápidamente. Pero ¿de verdad se nota la falta de profesionales? Te veo, Yaiza, que quieres ahí contestar. Pues venga, tú primero. Venga. Yo hablo desde el punto de vista de la empresa, privada, sí. Y el año pasado Eleven Paths abrió pues muchas vacantes. Es que a lo mejor, si te digo 50, 60 vacantes o incluso más, y les costó mucho cubrir todas aquellas de seguridad, pero da igual, el de desarrollo de software igual. O sea, no solo de ciberseguridad, porque al final ciberseguridad pues te puedes dedicar a muchas cosas, ¿no? Luego hablamos de las carreras STEM, claro, de esa de tecnología, ingeniería, matemáticas y ciencias. Pero luego hablamos sí de eso. Es verdad que cuesta mucho encontrar candidatos. El problema es que quizá las empresas, por la necesidad de incorporar a gente, busca también una calidad de candidatos muy alta. Y busca esa calidad de candidatos, pero luego lo que se paga tampoco compensa. Claro. Entonces llega un momento en el que las empresas tienen que valorar si quiere un candidato que cobra mucho pero es muy bueno, o quiere intentar invertir en lo que va a ser su futuro como empresa y invertir en gente joven que va a ir incorporando esas habilidades, esas capacidades a lo largo que va pasando su carrera profesional, ¿no? Entonces es un poco balancear eso. Y lo que comentabas, hay bastante rotación cuando tú ya tienes determinados años en esa carrera de seguridad, y ahí ya pues es verdad que hay mucha gente que ha saltado a otros países donde realmente sí se valora, se valora bastante más. O sea, están las dos. Pedro, una cosa, digo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo notan también esto, porque en vuestro caso además vais ascendiendo y tenéis que cambiar, y entonces cuesta muchísimo formar a gente que luego a lo mejor con un perfil muy tecnológico pues tiene que dedicarse a otros menesteres, a lo mejor tan importantes o más, pero que ha costado mucho formarlos. No sé, ¿esto sí lo notáis? Claro. A ver, nosotros tenemos no un problema con el tema de la formación tan técnica, sobre todo los inspectores, los jefes de grupo. En Policía Nacional hay dos maneras de acceder: la escala básica, que nos están pidiendo de estudios el el bachiller, y luego la escala de ejecutiva, que estamos pidiendo un grado superior, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto que la mayoría está vinculado con carreras de letras, por ejemplo, Derecho. Yo soy licenciado en Derecho, pero es cierto que también nos estamos nutriendo de muchos licenciados. En esta última época han entrado ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros informáticos, que son perfiles que son adecuados precisamente para el área de policía judicial de ciberdelincuencia. No obstante, ¿tenemos una carencia? Sí, tenemos una carencia. Sí, tenemos una carencia porque necesitaríamos más profesionales, más inspectores, sobre todo, con estudios superiores. ¿Esto significa que no tenga solución? Sí, tiene solución, porque una vez que acceden a la unidad o en áreas de policía judicial, de investigación de ciberdelincuencia, pues procuramos darles cursos o formación y tal. Pero si la pregunta es si hay carencia en este tipo de profesionales, a nivel público, en Policía Nacional, sí hay pequeña carencia. Enrique, ¿vosotros lo notáis también o...? Sí. No digo solo en el mando conjunto, sino en los diferentes entes ciber de cada ejército. Sí.
Llevo 5 minutos pensando cómo sintetizar esto que podía estar 1 hora hablando. No, una hora no. No, En a esto ver, solo... muy breve. Bueno, antes que nada, sobre la pregunta primera, yo creo que hay una valoración por parte de los organismos de ciberseguridad sobre lo que haría falta en las organizaciones y en las empresas a nivel nacional, que se cifra, lo cifra en CIBE, lo cifra en diferentes estudios que hay, en torno a 50.000 y 100.000 especialistas en ciberseguridad, que hay hablamos de seguridad CIS, de todas las subespecialidades que pueda haber. Y otra es la demanda real, que yo creo que está muy por debajo, entre otras cosas por la falta de concienciación a nivel general de que esto es algo preocupante. Y lo que está claro es que en muchos aspectos, en muchas organizaciones, muy poca gente está haciendo demasiadas cosas o tiene que hacer demasiadas cosas, ¿no? En el caso del Mando Conjunto de Ciberdefensa, que es un caso muy peculiar, nosotros nos nutrimos fundamentalmente de personal militar. Y conseguir personal militar altamente cualificado es complicado en este mundo, porque hemos tenido que crecer de algo, hemos tenido que generar una unidad que no existía anteriormente, ¿no? Entonces nos hemos nutrido fundamentalmente en especialistas informáticos, en especialistas en telecomunicaciones, tecnologías de la información, a los cuales, bueno, se les ha dado una capa de conocimiento general en ciberdefensa, pero que luego no vale con ser especialista en ciberdefensa. Hay muchas más etiquetas que poner detrás. Nosotros necesitamos ingenieros inversos de malware, necesitamos analistas forenses digitales, necesitamos ingenieros sociales, necesitamos expertos en gestión de incidentes, en análisis forense, en un montón de ramas de especialización que solo se consiguen manteniendo mucha gente al personal en una misma especialidad. Y ahí chocamos con la ley de la carrera militar, una ley que premia a la carrera generalista, el que sabe un poco de todo, y penaliza mucho al especialista, y especialmente no solo al especialista, al que permanece mucho tiempo en un ámbito de trabajo especialmente técnico, sino además al que permanece en la misma unidad. Y a día de hoy, prácticamente todas las capacidades de ciberdefensa del Ministerio de Defensa se aglutinan en el Mando Conjunto de Ciberdefensa. Bueno, estamos explorando formas de conseguir esto, viendo lo que se hace en otros países. Cada vez hay más personal civil en este tipo de unidades en otros países. Nosotros no podemos reclutar directamente de la calle, sino que reclutamos de los ejércitos. Eso es algo que también nos condiciona muchísimo, nos avejenta la unidad también. Yo soy de los más jóvenes, así que son muchos los condicionantes y desde luego nos falta mucha gente. Necesitamos mucha más. Y otra cosa, esto está claro, somos una unidad que acaba de nacer, pero está claro que la Armada, el Ejército del Aire o el Ejército de Tierra no van a crecer mucho más y se van a mantener estas cifras durante muchos años. Pero está claro que la ciberdefensa o los recursos humanos dedicados a la ciberdefensa no van a hacer otra cosa que crecer, porque esto cada vez va a ser más importante en los conflictos. Muy bien, luego entraremos en algunos detalles que hacen diferente digamos al término ciberdefensa, ¿no? Pero ahora vamos a ir con una ronda, con una pregunta concreta a cada uno de los integrantes de la mesa, pero obviamente si hay alguien al quien no va dirigida la pregunta, pero quiere matizar algo, podrá también. Bueno, primero para Yaiza. Yaiza, desde una vertiente más técnica, digamos, ¿actualmente es fácil poder actuar como un ciberdelincuente? ¿Qué sería lo más sencillo? ¿Tú qué harías lo primero para dedicarte a la ciberdelincuencia? En plan sencillo. Así, ¿no? Venga, sí, ¿Qué harías? Bueno, da pistas. Bueno, la gente que suele... Es que básicamente es un poco la diferencia entre si tienes moralidad o no. O sea, probablemente la gente que se dedica a la ciberdelincuencia, a la gente que nos dedicamos a la seguridad, tenemos los mismos conocimientos. O sea, a nivel técnico son los mismos conocimientos, solo que está en tu personalidad realmente si quieres aprovecharte del sistema tal y como está concebido, o realmente quieres reportar a esa empresa determinada vulnerabilidad para que la parchee y que otras personas no sean vulnerables a esa vulnerabilidad.
Entonces está un poco, yo creo que en esta profesión es mucho de en qué bando quieres estar tú. Si quieres estar en el bando de los buenos o en el bando de los malos. Pero hacer un ataque un ataque, quiero decir, hacer un phishing y mandar correos Pues es sencillísimo, no te hace falta ni saber mucho siquiera. No, hay muchísimas herramientas en Claro, internet que hay eso aparte, manuales, eso claro, aparte. hay manuales que te explican perfectamente cómo hacerlo y es muy sencillo. Ahora también, si esa gente pues sabe cómo enmascarar realmente su identidad en internet, pues ahí está donde no te pillen, ¿no? Pero realmente hacer ese tipo de ataques es muy, muy sencillo. Muy sencillo, ¿no? Bueno, Pedro, una pregunta para ti. ¿Cuáles son los principales delitos a los que os enfrentáis los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Cómo afectan a los ciudadanos y compañías y empresas? Porque los malos saben dónde atacar. ¿Cuál es el colectivo más afectado, digamos? Vaya pregunta, ¿eh? Esta pregunta me ocurre igual que... A Enrique, no, podía pero estar una hora no tenemos. Pero lo voy a comprimir en 5 minutos. Mira, para responder, no podemos hablar de ciberdelincuencia de manera general. Ciberdelincuencia la tenemos que dividir. La componen 3 grandes áreas. Delitos contra el patrimonio, delitos contra las personas y ciberseguridad. Nosotros le llamamos seguridad lógica. Yo al principio, cuando hacía la presentación, que decía que tenemos un incremento importante y la perspectiva de futuro es un incremento, hablo de manera general. Es cierto que en el área tercera, que es donde menos delitos se recogen, ciberseguridad, delincuencia lógica, la tendencia no es tan alta, ¿vale? Como ha dicho Yaiza y luego Enrique, no es tan alta, se mantiene aunque también sube. Los incrementos se producen en las otras 2 patas que conforman ciberdelincuencia, ¿vale? Que es contra el patrimonio, contra las personas. Vale, ¿cuáles son los delitos contra el patrimonio? Lo vamos a hacer por áreas. Contra el patrimonio, bueno, contra el patrimonio supone el 80% de todas las denuncias que se ponen en España, de todos los delitos que se producen, son o fraudes o estafas, ¿vale? Es el 80%, es la gran masa. Para sintetizarlo, ¿cuál es el más impactante? El que más número tiene, lo que nosotros llamamos carding. El carding es la defraudación a través de nuestras tarjetas de crédito. El hecho típico, la denuncia típica, es la señora, el señor, que consulta su extracto de movimiento bancario y ve que le han hecho un cargo no autorizado, por ejemplo, en Nueva York, en una compra de Nueva York. Se da cuenta que con su tarjeta de crédito le han hecho una compra, por ejemplo, de 1.500 euros. Bueno, esto que parece tan sencillo, al día, hoy en España podemos tener perfectamente 600, 700 denuncias, entre Policía Nacional y Guardia Civil. Eso es un hecho importantísimo. Obviamente, aunque luego si quiere entramos en el modus operandi de cómo consiguen esos datos, ¿vale? Es, ya le digo, uno de los delitos principales y lo que más dolor de cabeza nos trae ahora mismo. Dentro de ese área también el resto es un conglomerado de delitos de fraude vacacional, en la compraventa de entradas y todo esto. Vale, en la siguiente área, ¿vale? De ciberdelincuencia, que es delitos contra las personas. Delitos contra las personas incluimos lo que son coacciones, lo que son amenazas, lo que es abuso, acoso, delitos contra el honor y el más importante me lo dejo para el último porque es una prioridad para nosotros y es donde la trascendencia es más notoria y donde la tendencia es al alza. Es la distribución de pornografía infantil. De verdad es un tema, y además que es muy delicado, que más nos está preocupando porque va al alza totalmente. Además, contamos con una sección, yo soy jefe directo de esa sección, que es una de las más potentes de Europa. Son 3 grupos. Este año vamos a acabar con cerca de 500 detenidos y 600 entradas y registro en toda España. Imagínense lo que está ocurriendo. En esa área ya le digo que actualmente lo que más nos preocupa es la pornografía infantil. Luego entramos, si queremos, en modus operandi. Y luego el tercer gran área, seguridad lógica, ¿qué es lo que más está impactando ahora? Porque es el área donde más evoluciona la ciberdelincuencia. Ahora mismo tenemos un serio problema con el tema, lo que ha dicho del WannaCry, que es un malware, bueno, son ransomware, perdón, es que no me acordaba del tipo directivo. Nosotros le llamamos ransomware, ¿vale? Del inglés de secuestro. Son malware que los ciberdelincuentes consiguen introducir en nuestro ordenador, nos lo encriptan, ¿vale? Y nos piden un rescate, normalmente en Bitcoin, en criptomoneda. Eso hoy en día, hace unos meses, prácticamente se circunscribía todo a empresas, pero ya también están actuando en personas, ¿vale? Y es lo que más dolor de cabeza, entre comillas, nos está dando. Otros delitos también de esta área, las denegaciones de servicio, muy importante, y los accesos ilegítimos. Eso a grandes rasgos es lo que está ocurriendo. Ajá.
Muy bien, muchas gracias. Pues vamos con Enrique, porque además estaba yo deseando de tenerlo aquí para poder hacerle una pregunta que nos ilustre sobre las diferencias que hay, sobre todo en capacidades ofensivas, y quién está autorizado a ese tipo de capacidades dentro del ordenamiento jurídico. Y nos abre un poco de ciberarmas. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a ver a los ejércitos que presumen en los desfiles, no sé, en maniobras de armamento, de misiles intercontinentales, luego, gracias a Dios, a lo mejor no se utilizan, pero nadie presume de ciberarmas. Y en cambio, a lo mejor sí que se están utilizando. Quiero decir que los ejércitos tienen ciberarmas. Otra cosa es que las estén utilizando o no, no lo sé. Pero digo que es algo que es curioso porque no se hace alarde de esas ciberarmas. Creo yo, que no lo sé. Bueno, estaba pensando ahora cuando llegamos, los primeros al mando de ciberdefensa, que yo fui de los primeros que llegamos, no teníamos nada, teníamos unos despachos y unas mesas, y luego nos trajeron los teléfonos, los ordenadores, pero éramos 4 gatos y no teníamos nada y empezamos a construirnos de la nada, ¿no? Y yo tenía una enorme caja fuerte allí en mi despacho que no sabíamos ni cómo se abría, y yo le puse un papel que ponía ciberarmas, no tocar, secreto, ¿no? Que no había nada dentro, ¿no? O si lo había, no sabíamos lo que había porque no se podía abrir. Bueno, a partir de ahí, ¿qué es una ciberarma? Una ciberarma, y esto seguro que lo sabe explicar mucho mejor Yaisa que yo, fundamentalmente son líneas de código, ¿no? Líneas de código. Y como tiene toda arma convencional, pues al final tienes que tener 2 piezas, ¿no? Lo que es el exploit y el payload, ¿eh? Cómo llegas al objetivo, el misil, y lo que hace que actúe sobre el objetivo, que es la carga explosiva que lleva en la cabeza, ¿no? Pues aquí igual, ¿no? Aquí necesitamos algo que consiga penetrar en la red o en el sistema objetivo o en lo que sea, y luego que haga los efectos que pretendemos, que pueden ser muy variados, ¿eh? Podemos introducir un malware que lo que haga, que se instala además como un software, pero de forma transparente al usuario, que lo que haga es capturar archivos PDF, encriptarlos, empaquetarlos y lanzarlos aprovechando alguna conexión legítima, como si fueran conexiones legítimas de ese ordenador hacia afuera. Caso típico de ciberespionaje, ¿eh? Podemos hacer que ese malware active la cámara web, que active el micrófono, que capture teclado, que podemos conseguir que sea como una bomba lógica, en determinado momento se encripte la información, para que, como si fuera un ransomware. A nosotros también nos puede afectar un ransomware, ¿eh? Bueno, pues de esas maneras, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para que una ciberarma funcione, pues tiene que llegar al objetivo y puede hacer algo. Entonces, depende muchas veces del factor humano, que suele ser el que se utiliza como medio para penetrar el sistema, ¿eh? Por eso hablamos siempre de que la cadena de la ciberseguridad, el eslabón más débil, suele ser el usuario, porque se utiliza muchas veces como vía de entrada, y luego tiene que haber alguna vulnerabilidad en el sistema que yo pueda explotar, ¿eh? Con lo cual las ciberarmas son de funcionamiento dependiendo del objetivo, ¿eh? Y luego nadie sabe lo que tienen los demás, porque al final las ciberarmas son código y eso se puede almacenar en un pendrive, y nadie sale con ciberarmas en el hombro en el desfile, ¿eh? Y la ciberarma que funciona hoy puede no funcionar mañana, en cuanto en el objetivo se parchee una vulnerabilidad que esa arma pretendía explotar, ¿no? ¿Y cómo se obtienen las ciberarmas? Se pueden obtener de 1000 maneras. Por desarrollos propios, tenemos nuestros programadores. Puedes hacer una cosa que es tunear con las que te han atacado, porque al final tú puedes destripar el código, ver cómo funciona y la haces tuya, ¿eh? Que eso es también un peligro de cuando tú utilizas ciberarmas. Una de las cosas que puede ocurrir es que esa arma se vuelva contra ti, ¿eh? Porque sean capaces de descifrar cómo funciona, ¿no? Para ello hay infinidad de técnicas para ofuscamiento, para encriptado, para impedir que se detecte en la sandbox, infinidad de cosas para complicar la labor de los analistas,
pero siempre se puede conseguir. Y bueno, yo creo que habla bastante bien. No, pero en cualquier caso, explicar que existen ciberejercicios y que hay el equipo rojo, el equipo azul, blanco, verde, todo, y se realizan también, igual que las maniobras militares tradicionales. Hay, pues yo qué sé, de la OTAN. A lo mejor en Tallinn hay alguien que ataca al resto de países, que hay equipos que se tienen que defender. Hay un ejercicio muy bonito que se llama Lock Shields, en el cual solemos tener a gente de Telefónica, tenemos a gente de policía, de Guardia Civil, del INCIBE, del CNPIC, de todo, del CCN, en el cual, bueno, como es un ejercicio del ámbito militar, el Mando Conjunto de Ciberdefensa lidera lo que es el equipo azul de España. Somos España, ¿no? Y entonces hay 20 y tantos equipos que se juegan en un Cyberrange. El Cyberrange viene a ser una red virtualizada, que se juega en un entorno controlado de laboratorio, podemos decir, donde se simulan distintas redes, cada vez es más complicado, cada vez abandona más el plano técnico y ya van incorporando aspectos de comunicación social, aspectos legales, ya meten Internet de las cosas, de todo tipo, ¿no? Y una de las cosas más bonitas que tiene Lock Shields es que ves cómo los puntos en tiempo real, los puntos que tienes en tiempo real, ¿no? Entonces ves de repente cómo las barritas de todos crecen y la tuya se va abajo y no sabes por qué, se pone todo el mundo estresadísimo, y tiene una cosa fenomenal, que es que la gente que ha jugado juntos en el equipo son amigos para toda la vida, y genera muy buenas relaciones Hay que decir que hay árbitros también, hay un equipo que hace arbitraje, bueno, y eso. Estamos hablando de unas 4.000 personas, entre organizaciones, jugadores y demás. Yo veo, pues si me permitís, Sí. veo también un poco, ahora lo acabo de pensar, una diferencia muy grande entre lo de las armas y las ciberarmas. Es que en las armas, un ejército tiene las armas controladas, sabe cuál es su objetivo principal, quiénes son los enemigos y saben a quién en teoría pues están preparados para hacer frente. Aquí no sabes muy bien a quién te puede atacar, no sabes ni dónde te vienen las cosas, pero luego también tienes una ciberarma, que es lo que pasó con WannaCry, y las malas lenguas decían que durante tiempo pues el servicio de inteligencia norteamericano tuvo durante tiempo pues acceso a millones y millones de equipos, y eso pues está un poco mal visto, o sea, está mal visto. Entonces, bueno, pues no es lo mismo, ¿no? Una cosa que no he dicho es muy grande. Es que, bueno, nosotros tenemos la autoridad legal de ejercer la violencia en el ciberespacio. O sea, que en determinadas circunstancias muy restrictivas y muy garantistas, con todo lo que es el derecho internacional y el nacional, en determinadas circunstancias podemos ejecutar acciones ofensivas, sometidas al mismo control que está sometido el cañón de una fragata de la Armada. O sea, que en ese sentido no andamos por ahí atacando a todo el mundo de manera indiscriminada, cosa que se hace en otros países. Seguimos con la ronda personalizada, digamos. Yo siempre he sostenido que si se construyeran los sistemas informáticos y comunicaciones, como Yaiza estaba diciendo que ya se empiezan a construir, teniendo en cuenta la seguridad igual que la calidad como algo transversal, pues serían menos vulnerables. De eso, y aprovechando un poco de tu perfil y de lo que tú estudiaste y de cómo empezaste a trabajar y eso, te quería preguntar por la falta, pero no solo de mujeres, también de chicos en las carreras de STEM. Conocen el término, ¿no? De ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas. Que es una tendencia, además, en los últimos datos que daba el Ministerio, hay menos alumnos en las universidades, pero es que sintomáticamente en las ingenierías hay cada vez menos. Fíjate que, por ejemplo, se mantienen las carreras de letras, digamos así, suben las de salud, bajan incluso también ciencias sociales, derecho y económicas un poquillo, pero las que más están bajando son estas titulaciones STEM. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que, digamos, que mejorarían mucho las cosas si los profesionales de verdad estuvieran bien formados? Y de esta necesidad, repito que no solo de chicas, que de chicas es que es algo que hay muy pocas, que casi cada vez menos.
Pues mira, yo este año he tenido que componer un equipo, el equipo que tengo, que serían son 13 o 14 personas de ingenieros de software, y no he cumplido las vacantes hasta antes de ayer, poco más. Y es porque no encuentras también pues gente con ese nivel que a lo mejor tú estás buscando. Pero sí, es muy difícil encontrar gente formada y quizá que pueda entrar a ser útil desde el primer día 1. Entonces yo creo que también las empresas tenemos que hacer rollback y decir, oye, cuidado que es necesario formar a las personas. O sea, no asumimos que desde la universidad se da unas materias que a lo mejor no es la realidad de lo que se está pidiendo, ¿no? A veces no cuadra lo que se está pidiendo en la empresa con lo que se está pidiendo en o sea, lo que se estudia en la carrera, pero sí es verdad que al final en la carrera tú pones las bases, ¿no? de algo para luego construir sobre eso, y creo que la empresa lo hacemos sinceramente mal. O sea, creemos que una persona va a ser útil desde el día 1 cuando realmente no es así. No es así. Y bueno, pues es un poco eso. Yo creo también el problema, por ejemplo, con las chicas, muchas veces me preguntan por qué es tan complicado incorporar a los equipos mujeres, y es que los estereotipos en nuestro sector es muy mal, o sea, están muy mal. Si nos fijamos en las películas donde se habla de hackers, de gente desarrollando, lo que se muestra ahí al final son gente que está todo el día delante de una pantalla, ¿no? De frikis, es que la idea que se da es que es casi que... Entonces, y luego la realidad no es esa, ¿no? La realidad es que o sea, hay excepciones como en todas las profesiones, pero la gente es súper social, el ambiente es estupendo, y yo creo que es cuando tú a una persona le dices que quieres ser de mayor, pues con 17 años no te va a decir, pues quiero hacer una ingeniería, no, quiero ser Cristiano Ronaldo, ¿no? Que parece que es como lo que paradigma. Eso es. Entonces, bueno, yo creo que es algo cultural que tenemos que ir cambiando. Ocurre una cosa también, y es que el mundo nuestro es muy, 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 muy cambiante. La formación continua, o sea, yo por ejemplo siempre digo que me he equivocado, que yo tenía que ser profesor de Derecho Romano. ¿Por qué? Porque eso no cambia. Eso te saldrá un libro cada 10 años, pero en cambio toda la parte de informática y comunicaciones hay asignaturas, a ver, no digo álgebra o cálculo, pero que en otras tienes que cambiar el temario cada 2 o 3 años. Entonces es algo duro, es algo duro. Yo creo que existe un miedo a todas las carreras que tienen que ver con tecnologías, porque las tecnologías son cada vez más efímeras. Claro. Hay estadísticas que dicen que de los 10 profesiones más demandadas ahora mismo, 5 no existían hace 5 años, ¿no? Con lo cual esto evoluciona. Yo un pequeño apunte, 30 segundos. El mando de ciberdefensa se nutre de militares expertos en ciberseguridad y ciberdefensa. En el mundo militar hay un 12% de mujeres aproximadamente. En el mundo de la ciberseguridad hay un 12% de mujeres. Luego nosotros somos la intersección de dos mundos de 12%. Nos debía dar un 1,44% de mujeres. Gracias a Dios, y no sé por qué, nos mantenemos entre el 12 y el 15% de mujeres. Pero lo nuestro es verdaderamente preocupante. Pedro, una cosa, no sé si, me parece que ha sido Enrique que ha mencionado lo del crime as a service. ¿Esto es un mito o es realidad que los delincuentes están muy organizados, incluso que hay determinados países donde en determinadas zonas casi su industria, digámoslo así, es eso, el atacar de diferentes maneras al resto de países? ¿Eso lo notáis vosotros, la organización de la delincuencia? Ocurre como la segunda pregunta, es muy genérica y no podemos hablar de ciberdelincuencia con pautas comunes. ¿Por qué? Porque son 3 patas de la ciberdelincuencia. Lo desglosamos, ¿vale? Con el tema de las organizaciones. Delitos contra el patrimonio, fraudes, ¿vale? Lo que es lo que hemos comentado antes, el buque insignia en cuanto al número, no en cuanto a la calidad, que es la otra área. Los sujetos activos, los delincuentes, los conforman 2 ramas.
hay aislados, efectivamente puede haber delincuentes aislados que se dedican a estafar ellos solos, pero es un bien jurídico protegido, es un delito que se da más en crimen organizado, en organizaciones, como dices, es cierto. ¿En qué áreas? Prácticamente en todas. Por ejemplo, el carding, lo que he comentado antes, que era el delito estrella, que es las defraudaciones a través de la tarjeta de crédito, requiere una organización, requiere una base, que son los reclutadores, que son, por ejemplo, los que clonan las tarjetas en los restaurantes o, en fin, en cualquier tienda no fiable, requiere quien las distribuye, requiere quien las tiene que vender, ¿entiendes? Necesita una organización. En delitos contra las personas, en distribución de pornografía infantil, ese sí es una actividad delictiva en que prácticamente las organizaciones no tienen mucho sentido, porque por lo menos a la hora de la distribución las hay, pero es un delito que se genera autónomamente. O sea, la mayoría de los sujetos activos son individuales que se dedican a distribuir. El caso de la producción puede ser diferente, si nos podemos encontrar con algo de organización, pero tiende también al individualismo. Y la tercera área, ciberseguridad, seguridad lógica, es donde sí las organizaciones, aquí hemos sufrido una evolución. Desde hace 15 o 20 años que puede existir la idea, muchas veces por proyecciones de películas del hacker, una persona aislada en su mundo con muchos conocimientos autodidactas, todo eso ha evolucionado. La delincuencia tiende a profesionalizarse y a crear organizaciones, ¿vale? O sea que por eso, dependiendo un poco del área delictiva, de la actividad delictiva, tenemos que hablar de sujetos activos individuales o en organizaciones. Con respecto a la segunda pregunta, el tema de los países. ¿Existen países, como has dicho tú... O zonas en determinados países? Claro, vamos a ver. Yo voy a poner un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, el tema del fraude. Las organizaciones más importantes que están actuando, no en España, sino en el mundo entero, por lo menos en Europa, con relación a los fraudes, son de origen nigeriano. ¿Eso significa que el país apoye ese tipo de actividad? No. Pero sí es cierto que hay determinadas actividades delictivas que los autores provienen de esa nacionalidad. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en Nigeria? Pues que hay unas leyes muy laxas. Nosotros prácticamente todas las investigaciones nos llevan allí. O sea, nos ponemos a investigar y nos llegamos a determinar las IPs desde donde se ha producido el ataque o la actividad delictiva. Pero tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque no tenemos convenio con Nigeria, ponen muchísimos obstáculos y una investigación que sería muy sencilla de resolver, como ocurre con otros países, por ejemplo, si fuera Francia o un país de los que sí tenemos convenio, pues con Nigeria es muy complicado, eso es cierto. Luego es cierto también, con respecto a lo que has dicho de las áreas, que hay determinadas áreas, ahora estamos teniendo, claro, como esto evoluciona tan rápido, lo que yo diga aquí, si hay una rueda parecida como esta, el año que viene a lo mejor tengo que decir otra cosa. Mira, estamos teniendo un problema con una zona, no es un país, que se llama Transnistria. Transnistria, no sé si lo conoce alguien. ¿Transnistria os suena? Bueno, pues es un antiguo territorio de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, que cuando en los años 90 se disolvió, queda una especie de ciudad sin ley, es un territorio sin ley. Depende de Moldavia, está junto a Ucrania. ¿Qué ocurre? Que no hay una regulación legal en ese país con respecto a la ciberdelincuencia. No está en ningún tratado, no forma parte de la UE. ¿Qué estamos detectando? Pues que los ciberdelincuentes, sobre todo en el ámbito de la seguridad lógica, de ciberataques, están actuando con servidores ubicados allí. ¿Qué ocurre? Pues lo mismo que nos ocurre con los fraudes. Hacemos la investigación y detectamos de dónde se ha producido el ataque, tratamos de las autoridades de Transnistria a través de Moldavia, a través de los ucranianos, y no hay manera. Un poco para que veas el futuro que nos puede traer el tema de la ciberdelincuencia con el tema de las jurisdicciones. Claro. Cualquier investigación medianamente compleja que estamos desarrollando en la unidad tipo es la siguiente. Imagínate, tenemos 100 víctimas de un fraude, las víctimas en España, ¿de acuerdo? Que las tenemos todas centradas, jurisdicción española. Detectamos, por ejemplo, que el autor o autores están en Nigeria, ¿vale? Con unos servidores en Nigeria. Pero es que hay casos que las cuentas corrientes o los monederos electrónicos donde ingresan la pasta están en Hong Kong. Y yo puedo seguir, y si tiramos más del hilo me encuentro que hay otras víctimas en Francia. Es decir, lo que es una investigación que en delincuencia tradicional es relativamente sencilla de esclarecer, porque están todos ubicados bajo una misma jurisdicción, que sería la española, en ciberdelincuencia es complicadísimo. Es complicadísimo. Nosotros estamos trasladando lo que yo estoy aquí comentando, nosotros le llamamos conflicto jurisdiccional. Para unos mismos hechos necesitamos muchas jurisdicciones para poder resolverlos.
Esto que yo estoy aquí ahora trasladando se lo trasladamos de continuo pues, a entidades superiores, bien sea la fiscal especial, en fin, y a niveles más altos, porque obviamente hay que dar de cara a un futuro una solución. Bien sea cediendo soberanía judicial, bien sea vía tratado internacional. Hay un tratado muy importante que es el de Budapest del 2000, que se queda ya obsoleto. Son 56 países, gracias a Dios Estados Unidos lo firmó y lo ratificó, porque es importantísimo, porque las empresas tecnológicas más importantes están bajo jurisdicción americana y para nosotros eso es trascendental. Pero de cara a un futuro, obviamente, si queremos esclarecer las denuncias, si queremos esclarecer ciberdelincuencia, necesitamos tomar una solución que posiblemente pasa por mayor protagonismo del derecho público internacional, y no nos queda otra opción que ceder soberanía judicial, algo que es muy complicado. Claro, no, sí, la mesa redonda, el título acababa en un mundo globalizado, porque todo lo que estabas diciendo, a lo mejor resulta que los servidores de Nigeria o los monederos de Hong Kong están siendo utilizados o gestionados por gente que no sabemos dónde está, que no tienen por qué ser nigerianos ni de Hong Kong, ¿no? Bueno, muy bien, no, pero muy ilustrativo. Pues voy a hacer una pregunta a Enrique, que él no quiere que se la haga, pero se la voy a hacer porque es una cosa un poco mareante que durante tiempos hemos estado siempre dando vueltas como borricos en una noria, y es sobre, no sé si han oído hablar sobre la ciberreserva, los reservistas en el ámbito ciber, porque hace, pues no sé, hará cosa de año y medio o una cosa así, cuando estuvo 2 años. 3. Bueno, que salía en la prensa y había incluso cosas que yo creo que, bueno, creo no, que eran bulos, ¿no? Entonces, dinos un poco eso, cómo está, si está ya olvidado, está parado, qué existe en otros países, qué modelo se estuvo pensando, si es que se estuvo pensando en algún modelo. Sí, muy rápido. En España esta idea la trajo un señor que se llama Enrique Ávila, que es amigo mío, un liante de campeonato, más liante todavía que Ángel Gómez de Agreda, sí, por cuya culpa estoy aquí. Que bueno, que es una persona muy inquieta y que escribió un artículo en la revista Tiberelcano que se titulaba Ciberreserva, ¿no? Y lo enfocaba de una manera un tanto ambigua, quizá un poco romántica, ¿no? Hablaba del aprovechamiento del talento en ciberseguridad, pero por algún motivo, que luego ya me lo explicó, me lo confesó, lo vinculaba desde el principio al mando conjunto de ciberdefensa, ¿no? Y nosotros estábamos allí diciendo, bueno, ¿sabe? Una iniciativa que había nacido, digamos, del ámbito civil. Aquello tuvo cierto eco porque hubo, sobre todo, un diputado que tenía por aquel entonces 30 años, del PP, bastante desconocido, ingeniero de telecomunicaciones, que se llamaba Teodoro García Egea, que le gustó el tema, ¿no? Yo he estado reunido con él. Bueno, a partir de ahí empezó a salir en foros de este tipo, en grandes congresos de ciberseguridad, salía como un tema recurrente el tema de la ciberreserva. Y se empezó, no sé muy bien por qué, porque yo he intentado tirar del hilo de cuando se han dicho esas cosas. Apareció en prensa el ejército gratis de Rajoy, 2.000 hackers gratis, tal, ¿no? Y bueno, ni eran 2.000, ni eran hackers, ni eran gratis. Esto es una idea que ya existe en muchos países hay ciberreserva de muchos tipos, hay una especie de voluntariado, y no en todos los casos está insertada en el ámbito militar, aunque muchos sí. Hablo de Estonia, hablo de Israel, hablo de Estados Unidos, de Francia, de Alemania. Cuentan ya con unidades de ciberreserva que tienen, digamos, dos grandes tipos de orientación. Una dedicada a mejorar la conciencia y cultura de ciberseguridad de la gente, que básicamente se dedican a dar conferencias en los colegios, charlas de concienciación, prevención de muchas cosas, ¿no? Y luego hay unos números muy reducidos, que era yo la idea que defendía, porque hubo un determinado momento que dije, esto se me viene encima, voy a pensar como lo quiero, ¿no? Yo quería un grupo muy reducido de personas, de muchos perfiles, no eran hackers, más bien eran del otro lado, eran más bien expertos en protección y defensa de sistemas, pero con muchos perfiles de conocimiento legal, incluso de prensa especializada, muchos perfiles relacionados con el asunto,
que estuvieran perfectamente integrados en mi unidad, que estuvieran perfectamente investigados, que yo supiera lo que les podían pedir y que además pudieran tener carácter civil o militar a su elección. Los militares podrían participar en operaciones militares y, desde luego, comprometidos. O sea, si alguien se apuntaba a la ciberreserva, se comprometía. Tenía que dejar lo que estuviera haciendo y venirse, porque siempre lo ligábamos a un caso de emergencia nacional. En aquel momento en que las capacidades del Estado para protegerse ante una amenaza en el ciberespacio quedaban sobrepasadas, ¿no? Y esto además con periodos anuales para trabajar con nosotros, que podían coincidir con ciberejercicios, que hace mucha piña, y esa era mi idea, ¿eh? O sea, de los 2.000 hackers gratis, eran unas decenas de expertos en muchas ramas de ciberseguridad y que algo se les pagaría, ¿eh? Y como las Fuerzas Armadas pagamos mal, bueno, nadie se iba a hacer rico, pero algo tendrían en compensación, ¿eh? Ahí está, muy bien. Nos queda tiempo, pues son más de las 8, para una última, digamos, una pregunta, porque además en esto último que nos ha contado Enrique hablaba de gente en otros países que lo que hacen es concienciar. Yo quería, haciendo una breve introducción, haceros una pregunta a los tres, porque hemos estado hablando cada uno de su ámbito de competencia, pero ahora vamos a hablar de la sociedad, de la gente, ¿no? Y quería preguntaros sobre si creéis que es importante una formación y una cultura en ciberseguridad, y me explico esto que quiere decir. Y pongo un ejemplo. Nosotros en la Universidad de Alcalá venimos desde hace años formando a la gente de la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática, la gente que está por toda España. Obviamente son fiscales, que son juristas, no son ingenieros, pero luego van a sacar adelante casos en los que se habla de un log de comunicaciones, de direcciones IP. Entonces, yo creo que en ese caso concreto, pues a esa gente le hace mucho bien el saber de lo que está hablando, de conocer Internet profunda y saber lo que es Tor, o I2P, o Ceronet, o Freenet. Y saber lo que es una hash. Está clarísimo que a lo mejor no van a saber mucho sobre criptografía homomórfica, que tampoco sé yo, pero quiero decir que un cierto nivel, tú de criptografía homomórfica, de cuántica, tú ya cuántica. El caso es que lo que quiero decir es que parece como que es de cultura general saberse la lista de los Reyes Godos, y en cambio no es de cultura general saber por qué un frigorífico enfría o cómo funciona el motor de un coche, cuando son cosas que estamos todos los días con ello, ¿no? Entonces, en este mundo nuestro, repito, no estoy diciendo que haya que concienciar y sobre todo formar a la gente a niveles para que sean expertos, pero ¿vosotros creéis que sí es importante o no? Que dicen, es que tampoco tienen por qué saber cosas de medicina, pues si ahora está Internet para buscar. No sé, ¿qué pensáis? En el orden que queráis. Yaiza. Yo creo que es muy importante, pero desde que somos muy pequeñitos. De hecho, lo hemos comentado anteriormente, que hay muchos delitos que la mayoría son focalizados en las personas, porque somos el eslabón más débil, y hay que tener un mínimo conocimiento de lo que es Internet y lo que es su uso. Y yo creo que sí es verdad que desde determinadas instituciones públicas se está haciendo mucho foco en eso, ¿no? En INCIBE, por ejemplo, pues tiene un programa que es de cibercooperantes, que toda la gente hay mucha gente que se dedica al mundo de la ciberseguridad, que en sus ratos libres va a los coles a dar charlas a los chavales de cuál es un uso responsable de Internet y lo que ellos deberían poder hacer y qué no cosas hacer en Internet. Entonces yo creo que eso es muy muy importante. Y desde el punto de vista ya de profesional, es que ya la mayoría de las profesiones van a pasar por el ámbito digital, y si no tienes esas herramientas y esas habilidades digitales, me parece muy muy difícil poder evolucionar en tu carrera, ¿no? Entonces cada día es más importante pues enseñar a la gente a aprender a hacer cosas y a... Es que eso que estás diciendo, y estaba pensando ahora en el caso de Pedro, que ya cualquier delito que haya que investigar, seguro que hay que investigarlo primero, un teléfono móvil o un ordenador, algo relacionado con la tecnología. Y
se dice que la gente son nativos digitales, que hay otra gente que no somos nativos. Yo creo que más que nativos digitales son consumidores digitales. Yo tengo una asignatura que es de capacitación de TICs, que es para gente no del Politécnico. Y yo en los últimos años estoy notando que cada vez son gente que estudia biología sanitaria, económicas, que cada vez utilizan peor el ordenador. A lo mejor el teléfono lo utiliza muy bien, pero el ordenador cada vez es peor, aunque sean nativos digitales, ¿no? Porque lo que son consumidores digitales. Entonces, decía eso, que ya cualquier delito, que aunque no tenga que ver con tecnología, pero para investigarlo, tienes que investigar el teléfono, el ordenador, yo qué sé, cualquier cacharrito, una tablet. Sí, no es así. A ver, aquí hay dos cosas, obviamente, cuando son delitos tecnológicos, que son todos aquellos que se cometen utilizando nuevas tecnologías, y luego, obviamente, en el marco de las investigaciones de otras áreas delincuenciales, tráfico de drogas o cualquier tipo de crimen organizado, nos valemos de herramientas como la utilización de los teléfonos móviles de los delincuentes. Obviamente nos aportan mucho. Yo creo que reincidir en el tema de la cultura de la ciberseguridad es fundamental. De verdad, uno de los motivos por los cuales estamos sufriendo este incremento tan impactante de ciberdelincuencia, especialmente en fraudes contra el patrimonio, es porque no hay una conciencia digital, del uso digital. O sea, todo el mundo prácticamente en el informe sobre cibercriminalidad que hemos estado hablando del Secretario de Estado de Seguridad, que es interesantísimo, también nos dice cómo ha evolucionado las personas que se conectan a Internet. Y es tremendo cómo en la última década hemos pasado de un 56% de la población, o incluso menos, perdón, de un 56%, creo que estamos ya por el 90%, 90-92%, contando la población total, gente mayor y tal. Estamos tanto en wifi en casa, internet en casa, como en los teléfonos móviles. O sea, lo que está ocurriendo es que se está las nuevas tecnologías instalando en todo el consumidor, todas las personas van a ser un usuario, pero a la hora de adoptar medidas de seguridad nos queda muchísimo. Y eso lo detectamos a diario. Nosotros vamos a hacer una inspección ocular, por ejemplo, porque se ha producido un hecho en una casa y nos encontramos que tiene un gasto económico en una alarma buenísima, que toma unas medidas con la puerta de acero de aquella tal, que vale otra pasta, en fin, toman muchas medidas físicas, pero sin embargo le mandan un correo electrónico con un phishing, haciéndose pasar por el banco y da todos los datos personales y las claves de acceso. Eso está ocurriendo, ¿eh? Eso está ocurriendo, pero de verdad que es alarmante en algunos casos. Es sangrante. Yo, mira, esta última semana, por ejemplo, de temas que me vienen así en la cabeza, una señora, además con un domicilio muy cercano aquí en Madrid, recibe de unos ciberdelincuentes un correo electrónico vía phishing, se hace pasar por su entidad bancaria, mire, disculpe, todo muy bien escrito, somos de su entidad bancaria, estamos detectando que puede tener un problema de seguridad, ¿es tan amable de mandarnos su clave de acceso a la banca online? Bueno, pues esta señora, que tiene unos gastos tremendos en su familia en seguridad física, coge y manda al ciberdelincuente, creyendo que es el banco, sus claves de acceso. Bueno, al día siguiente le habían contratado a un banco un préstamo de 50.000 euros, le habían hecho transferencias a Hong Kong de todos los bienes, pues un importe cerca de 100-120.000 euros. Una señora que vive aquí al lado, todos sus ahorros de toda su vida. ¿Cuál es el problema? Que hay negligencia, porque las compañías de seguros, que todos los bancos las tienen contratadas, suelen hacerse cargo de los gastos cuando hay dolo. Pero cuando hay negligencia, es decir, cuando por parte del sujeto pasivo, de la víctima, ha cometido algún error, no lo pagan. O sea, esto que yo digo, aquí lo estoy viendo a diario en toda España, obviamente en todo el mundo. Conclusión, sí, obviamente las nuevas tecnologías son buenísimas, nos está aportando una calidad de vida tremenda, prácticamente es imposible ya prescindir de ellas, pero tiene que ir asociado a que el usuario tiene que adoptar una medida de seguridad. La cultura de ciberseguridad es tremendo. Si exclusivamente vamos a dejar la lucha contra el cibercrimen en manos de la policía, en tema operativo, mal vamos. O sea, desde todas las administraciones, incluido desde el periplo escolar, desde cultura, desde los críos, tienen que saber lo que cada vez que acceden a un terminal telefónico, utilizan nuevas tecnologías, que va asociado a un riesgo. ¿Sabes lo que ocurre? Que es complejo, porque no solo desde el punto de vista de la gente, también estoy pensando en empresas, en entornos industriales. Tú, cuando te compras algo, lo que quieres es que funcione. Entonces lo configuras de manera que funcione. Pero hablando de entornos industriales, que a lo mejor hay máquinas que tienen sistemas operativos o sistemas que no son
son homogéneos y son de diferente fabricante, ¿no? Ahora, si hablamos ya de Internet de las cosas, cada vez va a más, porque además no te puedes inhibir. O sea, vas a comprar una cafetera y tiene que, la tostadora que dicen siempre tiene que tener conexión a Internet. Dices, pero que no quiero que tenga conexión a Internet, nada. Claro. Tiene que tener, y la tele, y además no la puedes poner en funcionamiento, sino... Y somos los tecnólogos que muchas veces cuando se actualiza tu ordenador no sabes que se está actualizando, miles de actualizaciones, cosas que te funcionaban te dejan de funcionar, cosas que... Entonces, quiero decir que la gente estamos un poco vendidos en ese sentido. De acuerdo que hay ciertas cosas que de sentido común que se pueden inculcar a la gente, ¿no? Pero que hay que pensar que esta industria... Nadie coge y toca el firmware del coche. Hace muchos años que la inyección electrónica y todo eso lleva un firmware que vas al taller, te enchufan una cosa y te cambian la versión 3.0 a la 3.2. Pero eso no lo toca nadie. En cambio, en tu ordenador, pues todo el mundo hay a descargarse cosas, a tocar. Es algo que no está cerrado, ¿no? Entonces, es difícil, pero cada vez va a ser más difícil, porque cada vez va a haber más cacharritos conectados, ¿no? Pero bueno, que estábamos terminando. Enrique, tu turno a esta pregunta sobre la concienciación. Luego sí. Bueno, concienciación y cultura. Sí, el artículo de Ángelo Meagrea habla de esto, ¿no? Habla de, bueno, que hay nativos digitales, evidentemente, hay muchos inmigrantes digitales, casi todos los que estamos en esta sala, y lo que hay es muchísimo, casi todos analfabetos digitales, ¿no? A partir de ahí, bueno, desde hace unos años, desde que el ciberespacio se convirtió en parte de nuestras vidas, fundamentalmente Internet, pues tenemos como vivimos en el mundo físico y al mismo tiempo vivimos en el mundo lógico. En el mundo físico sabemos percibir la inseguridad, pero al mismo tiempo ya nos hemos acostumbrado a que esa seguridad nos la proporcione o bien el Estado, o bien una compañía de seguridad, o bien las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, en el ciberespacio ni tenemos la percepción de inseguridad, ni hay nadie que nos la vaya a dar. Por lo tanto, esa seguridad tiene que partir mucho de nosotros mismos. Tenemos que saber ciertas cosas. Igual que no vamos con un billete de 500 euros por un callejón oscuro del barrio chino de un puerto, que yo sí he ido por ahí, porque cuando era marino esas cosas nos pasaban. Hacemos cosas que son similares en el ciberespacio. Navegamos con absoluta despreocupación por Internet porque como tenemos la pantalla que nos protege, estamos en nuestra habitación, pues nos parece que tenemos ahí una falsa sensación de seguridad. Hace falta saber cosas. Debería haber un carné del cibernauta, igual que hay un carné para sacar el coche y para navegar por el mar, ¿no? A partir de ahí, ¿hasta qué punto es esto esencial? Bueno, pues a mí, si ahora mismo a ti te da un jamacuco, yo no sé qué habría que hacer. O sea que, por ejemplo, primeros auxilios. No sabemos nada de primeros auxilios. No sabemos nada de muchas cosas que son esenciales para la vida y sabemos muchas cosas de cosas que pueden ser intrascendentes, ¿no? Bueno, 30 segundos. Ministerio de Defensa. Nosotros somos los responsables de la concienciación en el Ministerio de Defensa. Y gracias a Dios, dando mucha la lata, con muchas charlas, boletines, hemos conseguido que hace 4 años una campaña de phishing en la cual entraban 500 correos en las cuentas de correo del Ministerio de Defensa, clicaran 80 en el banco que no era el suyo, ahí como tontos todos, ahora son ellos mismos los que nos denuncian, ¿no? O sea, hemos conseguido, estamos empezando a conseguir que en lugar de ser la principal vulnerabilidad del sistema, empiezan a ser una especie de primera barrera de protección, ¿no? Y en esto es algo que hay que incidir, pero tampoco mucho, porque si saturas, consigues el efecto contrario. Bueno, entonces, para no alargarnos, yo no sé si hay alguien del público que quiere hacer alguna pregunta a alguien concreto. Tú, sí. Yo tengo 2 preguntas. El otro día un conocido me contó que hay una serie de programas... Hola. El otro día un conocido me contó que hay un programa informático que lo puedes dejar funcionando y puedes ir averiguando las contraseñas para entrar en distintas páginas, ¿no? Algo que a mí me alarmó, yo pensaba que eso era imposible, pero no, que es un programa que tú lo dejas día y noche y al final, por muy buena que sea tu contraseña, a lo largo de, si es buenísima, a lo mejor una semana, si no es tan buena horas, se llega a saber, ¿no?
Mi pregunta es la siguiente. Ese tipo de delitos, porque entiendo que es un delito si alguien entra con tu contraseña a un espacio tuyo privado, ¿están tipificados en el Código Penal? ¿Hasta qué punto los ciberdelitos están contemplados y cuántas son las penas? Y la segunda pregunta, Enrique Cubeiro, comentabas que haría falta tener un carnet, ¿no? para navegar por internet, etc. ¿Qué 3-5 recomendaciones nos darías, aparte de las lógicas, obviamente, de no dar nuestros datos bancarios, para poder, así a nivel usuario medio, navegar por internet? Gracias. ¿Empiezo con un segundito? ¿Tú, Enrique? No, yo me enfoco en la segunda. No, yo solo decir del software ese que le han contado. Puede ser un keylogger que te pille al escribir. Digo, que esos hay, lo suelen detectar los sistemas antivirus y eso, y existe esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, si no es un keylogger que tú metas, hay veces que te preguntan si quieres dejar almacenada la password para no tenerla que volver a escribir. Eso luego lo dirá Enrique, pero ese es la primera recomendación, que las de los bancos no dejarlas almacenadas, van cifradas. Y si es una password, una palabra clave robusta, por fuerza bruta, o sea, probando todas las posibles combinaciones, sería difícil. Otra cosa es que utilicen ingeniería social y sepan que tu fecha de nacimiento, tu nombre, el nombre de familiares, y entonces a partir de ahí se creen diccionarios para tratar de levantar tus palabras claves. Pero repito, que haya algo ahí monitorizando, solo se me ocurre que sean keyloggers, que eso sí, Yaiza de eso sabe más. Yo, bueno, lo que puedo aportar al final es para saber una contraseña de una persona, o lo haces por fuerza bruta, que al final es combinatoria, ¿vale? O la robas de alguna manera, un keylogger, un phishing o lo que fuera, o has vulnerado una página web donde realmente está tu contraseña, y hay gente que se dedica a recapitular y recolectar bases de datos de usuarios cuyas empresas han tenido fallos de seguridad. Y es eso, o sea, combinatorias o diccionarios que al final, oye, te conocen a ti en concreto, tienes, yo qué sé, tu perro se llama Pistacho, pues dices contraseña Pistacho 123. Entonces es un poco así. Pero es que, mira, cuando hackearon la red social esta de contactos, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ashley Madison, esa. Hicieron una estadística de las passwords, de las palabras claves, y es que había, pero infinidad, que eran ASDFG o 1, 2, 3, 4, 5, pero muchísimas, o sea que no hay que romperse la cabeza para averiguar las passwords. Pero bueno, Pedro, en cuestión de los delitos, si están tipificados y eso, que sí, él nos ilustra. Bueno, lo primero con respecto al software del que estás hablando, al programa, efectivamente hay programas utilizados por ciberdelincuentes que tienden a romper las medidas de seguridad, bien las claves de acceso y tal. Del que me estás hablando, es cierto que yo tengo conocimiento que hay tipo de ese programa, pero con una peculiaridad: no rompen todas. Ha dado la clave tal. Puede romper esos programas, lo que hacen es jugar con millones de cadenas de palabras, números alfanuméricos, hasta que coincide alguno. Empieza con los más probables, 1, 2, 3, 4, y compleja, va siguiendo la serie hasta que termina abriéndolo. De ahí la importancia de en cualquier medida de clave, contraseña, poner una compleja, ¿de acuerdo? Para que no un software medianamente sofisticado logre abrirlo. Traducido al derecho penal, ¿esto es un delito? Claro, es un delito. Es un delito que se llama acceso informático ilegítimo y puede dar lugar a daños informáticos, puede dar un concurso real de delitos. Y la pregunta que has hecho es muy interesante. ¿Actualmente hay muchos delitos que contemplen todos estos tipos penales? Mirar, en tema de ciberdelincuencia evoluciona tan rápidamente los hechos que obviamente el derecho tiene que evolucionar al son. El derecho suele ser muy lento. Ahora en España tenemos la suerte que en el 2015 hubo una ley orgánica, la 1/2015, de reforma del Código Penal, en el cual todos aquellos comportamientos que no eran punibles, es decir, que las nuevas tecnologías habían creado actividad delictiva, y al no estar contemplados como delito, policialmente ni los podíamos perseguir ni judicialmente se podían enjuiciar, es decir, quedaban impunes.
sobre todo en delitos contra la persona, sobre todo en pornografía infantil. Había muchos comportamientos que la evolución de las nuevas tecnologías estaba generando un mal a las personas, a los críos, pero no teníamos manera, herramienta legal de combatirlo. Tuvimos la suerte de la Ley Orgánica 1/2015, que prácticamente ha recogido todos aquellos comportamientos punibles que hasta entonces no estaban recogidos, que para nosotros es una bendición, porque nos permite actuar. Ya, fíjate, eso hace 3-4 años que entró en vigor. Ya estamos notando otro tipo de comportamientos relacionados con la fake news, abuso, acoso, que ya la herramienta legal que tenemos actualmente con el Código Penal no viene contemplado. De ahí la importancia que el legislador contemple todas esas conductas que están generando un daño en las personas y tienen que actualizarse. Ya te digo que eso es una suerte, también en procedimental, no solamente en tipos penales, sino en procedimiento. Es la ley de enjuiciamiento de criminal. En este caso es la Ley Orgánica 13/2015, en el que también nos ha permitido policialmente utilizar muchas herramientas técnicas, agente encubierto digital, utilizar malware nosotros para introducirlo de manera judicial en determinados ordenadores de investigación, es fundamental. Más o menos, ¿no? Okay. Enrique, lo que te había preguntado de las... A ver, recomendaciones. Yo siempre digo que con unas pocas medidas, con unas pocas medidas que tomemos, podemos incrementar muchísimo la seguridad. Esto es como en la vida real. Si tú dejas abierta la puerta de tu casa, el simple hecho de que la cierres incrementa muchísimo la seguridad de tu casa. Si no la cierras, te roba hasta la vecina, tu amiga la vecina, ¿no? A la que le pides la sal, ¿no? A partir de ahí, 2 normas generales: sentido común y cierta paranoia. Casi todo te va a entrar por navegación, por correo electrónico o por los USBs. Son las 3 maneras. También puede entrarte por aplicaciones, pero bueno. Entonces, a partir de ahí, antivirus de pago, también en la telefonía móvil, también en las tablets. Un antivirus bueno vale 19,90 al año, multidispositivo. Contraseñas complicadas, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el 10% de las contraseñas que existen en el mundo. Con esa contraseña tienes un 10% de probabilidades de entrar en algún sitio. Utilizando caracteres, no reutilizar. Ahora mismo tenemos que utilizar 25 contraseñas para Netflix, para HBO, para Movistar, para la banca, para Wallapop, para todo. Hay que utilizar una contraseña. Hay software de gestión de contraseña, con lo cual solo te tienes que saber la contraseña para entrar en el software de gestión de contraseñas, ¿no? Cuanto más larga, más difícil. O sea, una contraseña de 8 caracteres se rompe en segundos. Una contraseña de 14 caracteres alfanuméricos se puede tardar meses. Y una de 15 ya pasas a años. Y una de 16 pasas a siglos. Salvo que tengas enfrente un ordenador computacional o algo así, pero que no va a ser lo normal. Navegación responsable. Cuanto más raras sean las páginas web en las que te metas, más posibilidades tienes de mucho cuidado con las wifi gratis, evitar las wifi gratis. Mucho cuidado con lo que publicamos en redes sociales. De las redes sociales se puede sacar muchísima información con la que nos pueden atacar por ingeniería social. Y por último, cuidado con los USBs. Cuando vas promiscuo es un USB, pues pasa como en la vida real, con otras cosas, ¿no? A más promiscuidad, mayor riesgo de infección. Y nada más. Había allí detrás una persona que... Sí. Buenas tardes. Yo, que considero todavía a Cataluña y al País Vasco parte de España, querría saber si hay una estadística nacional de ciberseguridad, porque el representante del Cuerpo Nacional de Policía ha dicho, la estadística dice, tanto está excluido el País Vasco y Cataluña. Primera pregunta, ¿dónde puedo hacerme? Soy periodista, ¿dónde puedo hacerme con esa estadística a nivel nacional? Y segundo, podemos decir, como brochazo general, que la sociedad cada vez es más insegura, está más insegura, está más controlada y está más confiada. En China, que es una dictadura, pues controlan a sus ciudadanos ya con reconocimiento facial. De hecho, yo he estado hace poco en Pekín y no se ven policías, pero hay muchas cámaras. Nada más, muchas gracias. Bueno, con respecto a la estadística, efectivamente,
Concretamente lo que yo estábamos hablando es el informe sobre cibercriminalidad en España, ¿vale? Que elabora Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Seguridad. Los datos arrojados ahí contemplados en la estadística Policía Nacional, Guardia Civil, en todo el territorio nacional, también incluido País Vasco y Cataluña. ¿Qué ocurre? Que las competencias en materia de seguridad en País Vasco y en Cataluña, por lo que sea, están desplegadas a otros cuerpos de seguridad que no están incluidos en este informe. No quiere decir que no exista un informe, existirá. Yo en este caso no lo he mencionado. Yo podría tener acceso a él. No sé si este es público. O sea, en la página del Ministerio. Sí, yo ahora mismo lo tendría acceso, pero no es del que estamos hablando, ¿eh? Hay un informe nacional, que publica todos los años el Centro Criptológico Nacional, sí, que contabiliza los incidentes que se producen en España. Pero bueno, sobre esto tenemos que tener en cuenta que incidentes hay de todo tipo, de gravedad ínfima y de gravedad desorbitada. A partir de ahí, en España hay una serie de organismos competentes por ámbitos de ciberseguridad. El INCIBE es el responsable de ciudadanos y empresas y el CCN es el responsable de la administración. Cada uno de estos organismos, que tiene cada uno de ellos uno de los CERS nacionales, hace su propia contabilidad y esa contabilidad se funde. Lo que se cuentan ahí son los incidentes que controlan esos propios organismos o que son denunciados por alguno de las comunidades a las que sirven, que eso no significa, eso puede ser solo la punta del iceberg. Hay infinidad de incidentes que si no se denuncian nosotros no tenemos medios para saber que han ocurrido o no, como en todos los aspectos de la vida. La señora o el señor Paco de la calle Guernica de Irún, si ha sufrido un delito, eso no está en esa estadística. ¿En esta en concreto? Sí, no está en esta estadística, no. Hay que pedirlo al País Vasco, sí. Que a lo mejor tampoco lo tiene, porque si no ha denunciado nadie lo sabe. No, pero, el señor Paco no, pero yo la pregunta es clara. Sí. ¿Eso no se contabiliza en el conjunto de España? En este informe no. No, pero hay un informe, si no pregunto este informe, hay un informe. Lo habrá. No, vamos a ver. Hace 4 años, el entonces ministro de Asuntos Exteriores declaró en la prensa que España era el tercer país más ciberatacado del mundo, ¿no? A partir de ahí fue de dónde ha sacado este hombre este dato, porque ninguno de los organismos de ciberseguridad en aquel momento trabajaba para aportar una contabilidad nacional. A raíz de aquello, empezamos a contarlo. Por supuesto, aquella frase era bastante poco creíble. ¿Por qué va a ser España el tercer país más ciberatacado del mundo? Es completamente absurdo. Y incluso aunque nos saliera, tenemos que pensar, esto es que los demás están contando mal. O sea, España será el 16º, el 18º país más ciberatacado del mundo por población, por interés, por puesto que ocupa en el mundo, ¿no? A partir de ahí, lo que ya he dicho, o sea, la contabilidad es una contabilidad en la que se suman millones o elefantes con hormigas, que es una manera de sumar muy mala. ¿Cuántos animales hay? Pues si no cuento las hormigas hay poquitos, pero es que las hormigas, ¿para qué las voy a contar? Bueno, o sea, es como si cuento los accidentes de tráfico, el rascón con la columna del garaje, ¿no? Es absurdo contabilizar eso. Tengo que contar los incidentes. Lo que importa son los incidentes de criticidad alta o crítica. Esos son los verdaderamente preocupantes. Y eso es lo que hay que contar. Esa contabilidad se lleva. Y si busca en Google encontrará el informe de tendencias del 2018 del Centro Criptológico Nacional, donde están reflejados los incidentes por gravedad y tipología a nivel nacional. Pero, y otra cosa más, hay un informe de Fiscalía de la Sala de Criminalidad Informática, que yo eso sí que me consta que los fiscales de Barcelona o de San Sebastián, eso sí que está en el delincuencia. Está recogido. Sí, de Fiscalía de la Sala de Criminalidad es todo el Sí, el señor lo que se estaba refiriendo es actividad delictiva, no CCN, o sea, no ataques. Y es cierto del informe no concreto. Procesal, de seguridad nacional. Yo hablaba de ese informe concreto de Secretaría de Estado.
Hay otras herramientas, otros informes en que sí recogemos la totalidad. Lo que pasa es que este informe en concreto lo hemos hecho mención porque es muy interesante y es muy objetivo, porque plasman hechos concretos, denuncias. Bueno, una cosa, es que ya nos están diciendo que cierran el edificio. Yo había más preguntas, pero es que lo siento, pero no podemos, porque nos cierran el edificio. Entonces, muchas gracias y nada, en otros foros podremos contestar. Gracias.